Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque una semana pasada nos ha dado la oportunidad de la vida, la salud, por tus cuidados, tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, mi Dios. En tus manos de amor están nuestras vidas y te ponemos, Señor, en tus manos todo lo que somos, lo que tenemos, para que usted haga su voluntad en nosotros. Abra nuestra mente, el entendimiento para comprender lo que vamos a estudiar hoy. Háblanos a través de tu Espíritu, guíanos para poder entender tu verdad y bendice a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas, oh Dios, que escucharán esta predicación y guíanos en tus sendas. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la palabra de Dios dice en el libro de Job, hoy vamos a hablar un poquito acerca de pruebas y obstáculos, cómo vencerlos. Por lo menos vamos a estudiar 5 diferentes pasos, cómo vencer los obstáculos, y también vamos a ver cuál es el motivo por lo cual nosotros tenemos obstáculos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo es que Dios usa los obstáculos, cómo Dios usa las pruebas, las dificultades para ayudarnos a crecer. Y aquí, déjenme ver, aquí tenemos... Muy bien, entonces aquí tenemos el versículo de memoria, lo encontramos en el libro de Job, el capítulo 5, el verso 17. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de Job, el capítulo 5, el verso 17. La palabra de Dios dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cómo es eso? Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Entonces, queremos decir que la palabra de Dios dice en la segunda parte: por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Vamos a analizar esta palabra, vamos a ver qué es lo que el Señor está diciendo, y de acuerdo a eso vamos a ver cómo es que Dios disciplina, cómo es que Dios está ayudándonos a nosotros a poder, ¿no es cierto?, estar más cerca de Él, y cómo nos ayuda a poder lograr la victoria. Entonces veamos, ¿qué significan las pruebas? ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? ¿No es cierto? Esto es lo que yo encontré de acuerdo a las expresiones en hebreo y en griego. Dice así: por tanto, es común, tanto en la versión Reina Valera como en la versión revisada, la versión británica revisada, encontrar en el hebreo la palabra nukar y el griego paideia, que se lo pueden traducir como instrucción. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre a quien Dios instruye. Bienaventurado el hombre a quien Dios instruye. Miren, por ejemplo, ¿qué es una prueba? Ustedes saben que una prueba es nada más y nada menos que un test. Una prueba, un test. Y esto es lo que encontré. Es intentar. Es cualquier esfuerzo o ejercicio de fuerza con el propósito de determinar su efecto o lo que puede hacer. En otras palabras, si hablamos de prueba, estamos hablando de que Dios está probándolo a usted, probándome a mí, para ver, ¿no es cierto?, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y luego pues darnos las instrucciones para poder lograr y hacer lo que no podemos hacer. Sigue diciendo: un hombre intenta, por ejemplo, levantar una piedra, y en el juicio descubre, en el ejercicio de querer levantar la piedra, descubre que no puede. No se da cuenta, eso es un test de fuerza, para probar si puede
o no puede. Un equipo intenta sacar una carga y después de un intento fallido abandona el ejercicio porque se da cuenta que no puede. O sea, una prueba muchas veces lo que hace es probar la resistencia, la capacidad que usted y yo tenemos para resolver cierto ejercicio o para solucionar cierto problema. Entonces, habiendo dicho esto, por ejemplo, hay muchas clases de pruebas. Si los estudiantes tienen pruebas de estudios, aquellos que quieren aprender a manejar, tienen un test y tienen ciertas preguntas que contestar y aprender cómo es que pueden, ¿no es cierto?, lograr el objetivo. Hay experimentos como en la química, que uno puede hacer experimentos para ver cómo soluciona ciertos problemas y a ver si una hipótesis es verdad de acuerdo a lo que uno se ha estipulado. Entonces hay una prueba para probar, hay un test para probar a ver si lo que se ha puesto como hipótesis es verdad o no. Dentro de la palabra de Dios, nosotros tenemos muchos obstáculos. Los obstáculos no es que vienen de parte de Dios para hacernos la vida de cuadrito. Pero miren, no es divertido lidiar con los obstáculos. Porque cuando usted quiere hacer algo y se encuentra con un obstáculo, siempre vamos a tener contratiempos. Porque muchas veces no sabemos cómo resolver los obstáculos. Y debido a eso, hay mucha gente que se da por vencido. Por ejemplo, pensemos nosotros que queremos lograr un sueño en nuestra vida, una carrera, una meta. Y para lograr esa meta, bien sea a corto plazo o a largo plazo, nosotros tenemos que vencer ciertos obstáculos para poder llegar a la meta. Y es muy importante que nosotros notemos que en la vida espiritual, si queremos avanzar en los caminos de Dios, tenemos que proponernos en nuestros corazones lograr vencer los obstáculos. Póngase usted en mente como persona que conoce la palabra de Dios, como aquel que está deseoso de que Dios sea, ¿no es cierto?, su líder, su instructor, que siempre va a tener obstáculos. Nada es tan fácil en esta vida. No es que uno se propone algo y lo logró así de fácil, siempre hay obstáculos. Hay que levantarse temprano, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que analizar, hay que ver un método, cómo podemos lograr que las cosas se hagan más fáciles. Pero el objetivo es lograr el pacto, el objetivo, la meta. Entonces, hay algunos versículos en la Biblia que nos ayudan a entender cómo superar los obstáculos. Por ejemplo, déjenme leerles lo que encontré en una investigación que estaba haciendo acerca de eso. Dice, sin embargo, no hay crecimiento espiritual sin obstáculos. Usted debe saber, como seguidor del Señor Jesús, o como alguien que está aprendiendo a seguir al Señor Jesús, que no es fácil ser cristiano. Aunque es fácil decirle sí al Señor Jesús, es difícil cumplir con el reglamento después de haber dicho sí, ¿no es cierto? Pero hay buenas noticias. El Espíritu de Dios está dispuesto a ayudarnos a alcanzar la victoria. Sigue diciendo, cada creyente maduro ha enfrentado alguna vez o muchas veces obstáculos. O sea, para poder llegar a la madurez espiritual de aquellos que usted ve que saben de la Biblia, que manejan la palabra de Dios fácilmente, que pueden hablar libremente de la palabra de Dios con una facilidad tan enorme, son aquellos que ya enfrentaron obstáculos y que antes de ser lo que son, tuvieron que enfrentar grandes obstáculos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hay obstáculos que a veces nos impiden tener una buena relación con Dios. Por ejemplo, tener una buena relación con Dios, levantarse temprano y poder orar a Dios, estudiar la palabra de Dios en la mañana. Es difícil para muchos, porque muchos nos levantamos tarde, a la carrera, queremos hacer todas las cosas y después cuando nos damos cuenta ya no tenemos tiempo para orar ni para estudiar la palabra de Dios antes de comenzar nuestras actividades
diarias, son obstáculos. Sigue diciendo, ¿qué hacer con estos obstáculos? Ok, sé que hay obstáculos, que hay problemas, hay dificultades, no solamente en el ámbito religioso, sino en cualquier ámbito de la vida del ser humano hay obstáculos. Una chica se enamora de un joven, los padres no quieren que tenga una relación con aquel joven, o un joven se enamora de una chica, los padres no quieren que tenga relación con esa chica. Hay obstáculos, ¿cómo vencerlos? ¿Cómo alcanzar la victoria o cómo sacar los mejores provechos de los obstáculos, de los problemas que se nos presentan? Entonces, es importante entender que nosotros tenemos que reflexionar en los métodos que vamos a hacer. Tenemos que pensar cómo vencerlos. Para vencer los obstáculos no es simplemente actuar a la loca y decir, bueno, es así como se resuelve y al final el resultado no va a ser el que queremos. No tome decisiones a la ligera. Comuníquese con Dios, pregunte a alguien que tenga más experiencia que usted. Si es en el ámbito religioso, a un ministro, a un profesor, a un amigo que conozca más de la Biblia. Si es en el trabajo, a alguien que tenga más experiencia. Si es en el hogar, al papá, la mamá, al hermano, a cualquiera que usted crea que puede ayudarle a tomar una decisión concerniente al problema que usted está enfrentando y que lo puede ayudar a resolverlo. Entonces, es importante que nosotros notemos que necesitamos, con la ayuda de Dios, analizar primero el obstáculo. Una vez que analicemos el obstáculo, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que podemos resolverlo. Cuáles son, ¿no es cierto?, los fuertes de aquel obstáculo y cuáles son los puntos más débiles. Entonces, analizando la Biblia, hemos encontrado por lo menos 5 pasos para poder solucionar los obstáculos que se nos presentan en la vida, para poder solucionar los obstáculos que se nos presentan en la vida. Entonces, vamos a estudiar estos 5 pasos. Verdad bíblica número 1. Presta atención a esto porque es bien importante que usted se dé cuenta de esto. Deje a un lado todos los comportamientos pecaminosos. Si estamos hablando de seguir a Jesús, deje a un lado todos los comportamientos pecaminosos. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios. Hebreos 12:1 dice la palabra de Dios. Por tanto, también nosotros, rodeados de tan grandes nubes de testigos, dejemos a un lado todo peso y pecado que tan fácilmente nos atrapa. Es decir, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que todos los personajes que están en la Biblia tuvieron problemas. Todos los personajes que usted ve que tienen una historia en la Biblia, tuvieron cierto tipo de problemas y obstáculos. Y ellos están ahí porque lograron vencer, porque se aferraron a Dios, porque le pidieron a Dios que los guíe y Dios los dirigió de tal manera que ellos ahora están victoriosos. Pero eso no significa que ellos hayan vivido siempre en victoria. Porque si usted analiza, por ejemplo, la vida de los discípulos, excepto Juan, el discípulo amado, todos murieron. Algunos murieron decapitados, Pablo decapitado, Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. O sea, no es fácil. Hay obstáculos que muchas veces no se podrán vencer, pero hay obstáculos que nos dan victoria. ¿Por qué? Porque cuando usted se encuentra con esta realidad y usted decide seguir a Cristo, usted va a decir como el apóstol Pablo, porque para mí, ¿no es cierto?, el vivir en Cristo y morir en Cristo es ganancia. Es ganancia. Entonces, es importante que nosotros notemos que lo que se escribió en la Biblia se escribió para nuestro ejemplo. Toda esta gente que vivió en la Biblia tuvo que abandonar todos sus prejuicios, tuvo que abandonar toda su vida de pecado, pero no se puede solo.
La Biblia dice que cuando usted se bautiza y entrega su corazón a Jesús, el Espíritu Santo toma el control de su vida y ahora es el Espíritu Santo que comienza a producir en nosotros el querer como el hacer, la divina y santa voluntad de nuestro Dios. Entonces, la segunda parte del versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no es que usted va a decir, bueno, Señor, aquí está todo este asunto, te entrego mi vida, todo lo que tú quieras hacer con mi vida, pues hazlo. Hay que tener paciencia, porque el proceso de la santificación es un proceso que dura toda la vida. Por eso usted verá que en la iglesia hay personas que están un poquito más elevadas, más de un conocimiento espiritual, con una fe más firme, más arraigada en la palabra de Dios, y otros menos. Pero eso no significa que usted no esté creciendo, ¿no es cierto? Usted está creciendo cada año. Usted no entró hoy día a la escuela y mañana ya está en la universidad, a no ser que sea un super genio. Pero todo tiene un proceso, hay que tener paciencia, porque es una carrera. Y una carrera tiene un principio y tiene un fin. Y el apóstol Pablo, a través del libro de Hebreos, dice que nosotros debemos proseguir. No tenemos que darnos por vencidos, sino que proseguir. Entonces, recuerde, hay que dejar a un lado todos los comportamientos pecaminosos. ¿Cuál sería un comportamiento pecaminoso? ¿Usted está acostumbrado a hacer bromas de mal gusto y se burla de la persona a través de las bromas? ¿Usted está acostumbrado a mentir? ¿Usted está acostumbrado a cogerse lo que no es suyo? O sea, todo este tipo de acciones que usted está acostumbrado a hacer, tiene que traerlos a los pies de Jesús y Jesús se va a encargar. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 7. Usted sabe que una vez que usted venga al Señor Jesús, usted va a lograr la victoria, porque Dios no conoce el fracaso. Entonces, a veces hay obstáculos en nuestro camino debido a las elecciones pecaminosas o carnales que nosotros estamos haciendo. Es decir, por nuestro estilo de vida, nosotros mismos nos ponemos obstáculos que no nos permiten crecer. Y póngase a pensar, no solamente esto es desde el punto de vista espiritual, sino también en la relación con la familia, en la relación con su esposa, con su esposo, en la relación con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, etc. Siempre nosotros somos responsables por el comportamiento de nosotros. Nadie es responsable por cómo usted se comporta. Es la decisión que nosotros tomamos de acuerdo al estilo de vida y eso afecta. Por ejemplo, hay personas que dicen: mi vida es mía, yo la vivo como me da la gana y nadie tiene que meterse. Es cierto, la vida es suya. Usted puede vivirla como le dé la gana, pero solo hay una cosa que la Biblia dice: que al final usted tendrá que dar cuenta a Dios por lo que hizo. Y no espere que al final, ¿no es cierto?, si usted sembró arroz, vaya a cosechar maíz. Si usted sembró papa, vaya a cosechar cebolla. Es decir, no esperemos que con el estilo de vida que nosotros vivimos, separados de Dios y haciendo lo que nos parece a nosotros o nos da la gana a nosotros, vamos a alcanzar la victoria sobre el pecado y Jesús va a venir a darnos la corona de vida eterna. Imposible. Tenemos que someterlos a Dios. O sea, principio número 1, deja a un lado todos los comportamientos pecaminosos que nosotros mismos nos hemos, ¿no es cierto?, ganado. Debido a la cruz, escuchen bien este concepto, los creyentes ya no están condenados a vivir en pecado. Cristo, por medio de la cruz del Calvario, dice: si yo fuera levantado, ¿no es cierto?, a muchos atraeré. Y Cristo fue levantado, fue muerto en la cruz del Calvario, dio su vida por usted, dio su vida por mí, y Él está dispuesto, ¿no es cierto?, a ayudarnos a alcanzar la victoria. Sigue diciendo: somos libres de alejarnos del pecado por el poder de Dios. No es mi poder, no es mi conocimiento, no es la fortaleza que yo tenga en mí. Es el poder transformador del Espíritu Santo que va a comenzar a transformar su vida y la mía. Pero tenemos que venir a Jesús. Es nuestra elección permanecer en el estilo de vida que antes vivíamos o escoger el estilo de vida que el Señor
nos está dando. Con la diferencia, si escogemos seguir con el estilo de vida que nosotros llevamos, sabemos que el resultado final será la muerte, pero la muerte eterna. Si escogemos vivir el estilo de vida que Jesús nos está brindando, vamos a morir algún día, pero la Biblia dice que estaremos durmiendo. La muerte para el cristiano es como un sueño. Y lo próximo que vendrá será ver al Señor Jesús venir en las nubes de los cielos con gloria y majestad y llamándole para formar parte de los que serán glorificados. Sin embargo, no podemos esperar que los obstáculos se disipen hasta que confesemos y nos arrepintamos de nuestra pecaminosidad. Recuerde que los obstáculos que nos separan de la presencia de Dios son nuestros comportamientos, nuestro pecado. La Biblia dice que nuestro pecado causó división entre Dios y nosotros. Porque Dios quiere salvarnos y usted y yo no queremos que nos salve. O Dios quiere ayudarnos y nosotros no nos dejamos ayudar por Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor dice, pues, ¿qué puedo hacer? Yo te he querido salvar, vos no quieres que te salve. Entonces, principio número 2. Principio bíblico número 2. Nosotros, usted y yo necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Porque Dios es la única fortaleza que tiene el cristiano para poder vencer. Dios es el único sabio que puede darnos las instrucciones necesarias para que usted y yo podamos alcanzar la victoria y enfrentar los obstáculos. O sea, es solamente a través del poder transformador de Dios que usted y yo podemos alcanzar la victoria. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, en el libro de Romanos capítulo 1, porque es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios para tenerte sumiso en el mismo tipo de problemas y estilo de vida que antes vivías. Es para poderte dar la victoria y para poderte ayudar a alcanzar el éxito. Isaías capítulo 12, verso 2, dice la palabra de Dios, he aquí Dios es mi salvación. ¿Quién es tu salvación? ¿Quién es mi salvación? Dios es nuestra salvación. Confiaré y no temeré. Tenemos que confiar en Dios. Y no tenga miedo de acercarse a Dios, porque Dios no está ahí con un garrote para darle un garrotazo en la cabeza cada vez que usted se equivoca. Dios está ahí para ayudarnos. Si no hemos recibido la ayuda hasta ahorita, es porque no le hemos buscado. La Biblia dice, buscad y hallaréis, ¿no es cierto? Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Porque todo aquel que busca encuentra, el que pide se le da, ¿no es cierto? El que llama se le abre, etc. Entonces sigue diciendo, Isaías en el capítulo 12, verso 1, porque ya el Señor es mi fuerza y mi cántico. Él también se ha convertido en mi salvación. Es decir, si hay un propósito en la mente de Dios, es ayudarlo a usted y a mí a vencer todos aquellos obstáculos que no le permiten a él y a usted tener una relación íntima con Dios. Lo bueno es que no estamos solos, no estamos solos. Sigue diciendo, mira este hermoso consejo acerca de confiar en Dios para alcanzar la victoria. Muchas personas pasarán mucho tiempo tratando de pensar y maniobrar con los obstáculos por sí solos. Yo no sé si usted alguna vez tuvo una experiencia de querer arreglar algo, porque las cosas para desarmarse son facilitos, pero para armarlas de vuelta es complicado. Y muchas veces nos atareamos, muchas veces no seguimos el manual de instrucción. Y esto pasa muchas veces con los teléfonos. Usted compra un teléfono nuevo, usted compra un equipo nuevo, y usted en vez de leer el manual, usted piensa que ya sabe y comienza a mover teclas por donde quiera y al rato se da cuenta que no le funciona como debe de ser, porque no leyó las instrucciones. Muchos seres humanos hacen lo mismo en su vida, en su relación con Dios. Quieren llegar al cielo, pero sin estudiar la palabra de Dios y sin orar a Dios, sin conversar con Dios. Quieren llegar a ser cristianos experimentados en la palabra de Dios, pero nunca comparten un mensaje de fe y de esperanza con los demás. Entonces, muchos tratamos, ¿no es cierto?, de solucionar nuestros problemas por nuestros propios medios, pero le tengo un mensaje. Separados de mí, dice la palabra de Dios,
nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es importante que nosotros notemos que en la palabra de Dios es el único lugar que nosotros encontramos la guía para resolver los problemas. Entonces, muchas personas hemos pasado por ese paso de querer resolver nuestros problemas por nosotros mismos, olvidándonos que Dios está ahí para ayudarnos. Tal vez, ¿no es cierto?, estén bendecidos con una gran inteligencia, o quizás, ¿no es cierto?, tengan la habilidad de por alguna vez dar en el blanco y lograr el objetivo. Pero no siempre pasará así, no siempre. Hay obstáculos que se tienen que maniobrar con inteligencia divina. Y yo le digo, la mayoría de los obstáculos que tenemos como cristianos, como esposos, como hermanos, como seres humanos, hay que solucionarlos con la ayuda divina. Dios es el único que puede darnos la inteligencia y las fuerzas para poder lograr la victoria. Cuando nosotros confiamos en Dios, comenzamos a depender de Dios. Por ejemplo, dése usted una idea, está orando a Dios por algo. La Biblia dice que debemos ser perseverantes, no tenemos que darnos por vencidos. Hay que seguir, ¿no es cierto?, confiando y esperando en Dios. Pero eso significa que usted tiene que depender de Dios. Cuando usted ora a Dios, debe esperar que Dios haga su voluntad, no la suya. Porque si usted quiere que Dios haga su voluntad, o sea, la suya, no la de Dios, entonces ¿para qué le va a pedir a Dios? Deje que Dios sea el que encamine su vida. Ponga la agenda suya a un lado y dígale: Señor, quiero hacer tu voluntad. Guíame para que pueda con tu ayuda empezar a ser guiado por tu espíritu y alcanzar la victoria. Entonces, recuerde, paso número 2, confíe en Dios. Dios es la única fortaleza que tenemos para alcanzar la victoria. Dios es el único sabio que puede darnos las instrucciones que necesitamos para poder enfrentar los obstáculos con sabiduría. Punto número 3. Lidiar con las fortalezas de nuestras mentes. ¿Qué significa eso? Tenemos aquí varios versículos en la Biblia que tenemos que leer. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestras mentes? Vamos a ver. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, el apóstol Pablo dice así: porque las armas de nuestra guerra no son carnales. Si estamos hablando desde el punto de vista espiritual, mi guerra no es con otro ser humano que estoy viendo, otro ser humano con quien puedo hablar y que puedo, ¿no es cierto?, si fuera posible, golpear, hacer cualquier cosa. Dice acá que no son carnales, sino poderosas en Dios. Vuelvo a decir, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y tenemos ahora en 2 de Corintios 10:6, mire cómo dice: y estar dispuestos a castigar toda desobediencia cuando se cumpla en obediencia. Hay cosas que nosotros tenemos que batallar en nuestra mente. Las ideologías, aquellos pensamientos que hemos venido aprendiendo durante tanto tiempo, como por ejemplo, mucha gente cree que la evolución existe. Mucha gente está segura de que la evolución es algo que realmente sucedió y que todos los seres humanos y todo lo que existe en la Tierra ahora vino por la casualidad, porque evolucionó, y otros creen por el famoso Big Bang y que explotó y se juntaron las partículas y hasta que surgió un ser tan inteligente como usted y como yo. Mucha gente cree eso. Y cuando usted se encuentra con este tipo de obstáculos que le prohíben, o sea, no le permiten creer en la palabra de Dios, que dice que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que en el 7º día reposó, usted se encuentra con este tipo de obstáculos, porque dice: ¿cómo es posible que en 6 días alguien haya hecho lo que dice la Biblia? Cuando se le enseñó lo contrario. Entonces, ese tipo de obstáculos mentales, idealistas, que usted tiene en su mente, hay que vencerlos confiando y depositando todo, ¿no es cierto?, nuestro ser en Dios. Entonces, cuando aquí dice: nuestras armas de nuestra guerra no son carnales,
sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Oiga, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted quiere seguir a Dios, téngalo por seguro que el diablo va a andar atrás suyo. Y el diablo no se le va a aparecer como la gente tiene, no sé, una idea del diablo con 2 cachos vestidos de rojo y un rabo. El diablo se le va a aparecer en lo que a usted más le gusta. Y el diablo va a andar atrás suyo hasta el día que usted deje de estudiar la Biblia, deje de orar y deje de tener una comunión con Dios. Hasta el día que usted deje de enseñar a otros la verdad de la palabra de Dios a otros. Porque a Él no le conviene que usted sea un instrumento de Dios. A Él no le conviene que usted vaya a enseñar a otros el amor de Dios, porque Él no quiere que usted sea salvo ni que otros sean salvos. Por eso, son fortalezas. El diablo es poderoso. El diablo existe y está ahí para hacerle a usted y a mí la vida imposible y ponernos obstáculos que no nos dejen acercarnos a Dios. Entonces, es importante que nosotros notemos que este tipo de fortaleza que Dios nos quiere dar para poder vencer el mal es aquello que nosotros debemos, ¿no es cierto?, recibir de Dios. Algunos obstáculos, escuchen bien con esto que voy a leerles, con los que nos enfrentamos ni siquiera son reales porque hemos dejado, escuche bien, que nuestros miedos, el miedo es un obstáculo terrible. Cuando usted tiene miedo de enfrentar la realidad y aceptar su realidad y reconocer que tiene un problema, oiga, ese miedo no le deja crecer. Ese miedo no le deja crecer. Sigue diciendo, hay preocupaciones o mentiras de otros y nos mantienen a nosotros paralizados para no enfrentarnos con los obstáculos. Tenga cuidado. Piense en lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que Él es poderoso. La Biblia dice en Mateo 28, Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo tengo autoridad para decirte, anda y predica el evangelio. Yo tengo autoridad para decirte, vete y no peques más. Yo tengo autoridad para decir, tus pecados son perdonados. Yo tengo autoridad para llamarte del sepulcro, del lecho del dolor, de donde quiera que te encuentres, para llamarte y decirte, yo tengo poder para darte la victoria. Entonces, cuando hablamos de la fortaleza que Dios nos quiere dar, estamos diciéndole a las fuerzas del enemigo, yo tengo un Dios poderoso. Mostró su amor muriendo en una cruz. Entonces, muchas veces la clave para superar un obstáculo importante es lidiar primero con aquello en lo que permitimos que nuestra mente se enfoque y realinear nuestro pensamiento para que esté a la par con la palabra de Dios. Eso es muy importante. Muchos de nosotros queremos ser cristianos y queremos ir al cielo, pero no nos ponemos, ¿no es cierto?, en contacto con Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Recuerde que el único medio para ir al Padre, Dios, es a través de Jesús. No es a través de San Ramón, de San Fernando, de Santa Rosa, de Santa María, es a través de Jesús. No hay un ser humano que haya pasado por esta tierra que no necesite a Jesús para llegar al Padre. Y además de eso, Jesús es el único mediador entre Dios y el Padre. Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario. Jesús es el único Dios que se convirtió en ser humano para salvarnos. No hay otro medio. Y asimismo, no hay otro libro dado a los hombres en esta tierra donde usted pueda encontrar la palabra guiadora para llevarlo a Dios que la Biblia. No hay otro libro. No hay el libro de fulano, de sultano, no. El único libro, la palabra inspirada por Dios para que usted pueda conocer de Dios es la Biblia. El único libro. Luego tenemos la naturaleza, la creación de Dios, todo aquello nos habla de Dios. Pero la Biblia es la que nos dice que Dios me ama, que Dios vino a morir por mí. Entonces es importante que nosotros aprendamos a meditar en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el obstáculo más grande que yo he encontrado
para nosotros como cristianos a querer entrar en armonía con Dios a través de su palabra, el estudio de su palabra, es que muchas veces dejamos todo para lo último. Nos levantamos en la mañana, tenemos el obstáculo de andar corre y corre, de que tenemos que preparar esto y aquello, y no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien en el bus, que nos vaya bien en las relaciones con los demás, pero nos olvidamos de recibir las instrucciones de Dios en la mañana. Es como que usted vaya a hacer un trabajo y le diga, mira, yo te empleé aquí para que tú vayas a hacer ese tipo de trabajo y coja las herramientas y se vaya como loco sin saber qué es lo que necesita ni qué es lo que va a hacer. Espere las instrucciones. Dios quiere instruirnos a nosotros diariamente para que alcancemos el éxito. No solo en el ámbito espiritual, sino en el ámbito físico y también emocional. Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra. El Señor Jesús nos dio a nosotros una lección extraordinaria. Cuando el diablo vino a tentarlo vestido de ángel, no lo vino como la gente piensa de que el diablo anda con cacho de rojo y con rabo, vino a tentarlo. Y el Señor Jesús, usando la palabra escrita del Antiguo Testamento, le dijo, escrito está. Si usted quiere alcanzar la victoria, tiene que vencer el obstáculo de la flojera. Levantarse más tempranito, doblar rodillas, dedicar tiempo para leer, tener una devoción con Dios, porque ese es uno de los obstáculos más grandes que hay. No queremos conversar con Dios, no queremos estudiar la Biblia, queremos que Dios nos bendiga y nosotros recibir, pero nosotros dar a Dios nada. Recuerde que cuando nosotros hablamos de los diezmos y de las ofrendas, no se habla solamente de dinero. En el pueblo de Israel, cuando era diezmo y ofrenda, era de todo. Y usted y yo tenemos 24 horas al día, de la cual tenemos que dar a Dios también el diezmo, una ofrenda de alabanza, de tiempo a Dios, donde tenemos que dedicar tiempo a estar en relación con Dios. Oiga, si usted quiere tener una relación familiar saludable con su esposa, con su jefe, con sus hijos, con su mamá, con su papá, tiene que dedicar tiempo para conversar con ellos. Porque lo contrario solamente es un hola y chao. Eso no es una relación, eso ni siquiera es comunicación. Si usted quiere conocer a una persona, tiene que dedicar tiempo, pasar tiempo con esa persona. Si usted quiere conocer a Dios y alcanzar la vida eterna, tiene que dedicar tiempo a hablar con Dios, a pasar a solas con Dios y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Muy importante, recuerde, la palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros a conocer a Dios y es aquella que nos dará la fortaleza para vencer todo tipo de mal pensamiento. Todo pensamiento que nos quiera desviar de Dios, hay un escrito está. Usted sabe que en la Biblia hay alrededor de unos 365 versículos con promesas de que no temas. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerza. Hay más de 3.000 o alrededor de 3.000 promesas en la Biblia donde Dios nos ha dicho que no nos abandonará, de que Dios estará con nosotros siempre, de que está dispuesto a ayudarnos, porque el propósito de Dios para nuestras vidas es nuestra salvación. Hacernos libres de todo aquello que nos separa de Dios, hacernos libres de aquellos obstáculos que no nos dejan tener una mejor relación con nuestros seres queridos, obstáculos que se nos presentan para tener una buena relación con nuestros hijos, que se nos presentan para tener una buena relación con nuestras esposas. Oiga, obstáculos para ser humilde, obstáculos para poder aceptar nuestros errores. Oiga, todo ese tipo de obstáculos que se nos presentan en nuestra vida son aquellos que nos prueban nuestra capacidad para ver qué porcentaje tenemos. Imagínense, usted está asistiendo a la escuela y va a un examen, y si no lo pasa, usted no va a ser promovido de año. Y mientras no lo pase, por ejemplo, aquí en alrededor mío, para poder obtener la licencia de manejo, tiene que pasar una serie de preguntas. Y hasta que no logre el porcentaje que usted necesita alcanzar, no le dan una licencia. Y después de eso tiene que pasar un examen de prueba, si usted sabe manejar y sabe aplicar las señales de tránsito en la calle. Si no lo pasa, hasta cuando usted no apruebe todo aquello, usted no tiene la licencia. Así es en la vida espiritual, así es en la vida cotidiana suya y mía.
Dios quiere pasarnos de años. Dios quiere que nosotros logremos el objetivo de nuestras vidas. El objetivo de nuestras vidas no es solamente tener, ¿no es cierto?, una edad, tener un estudio, tener una familia, tener hijos y trabajar y tener dinero, casa, carro, etc. No, el objetivo principal de Dios para nosotros es que tengamos una relación íntima con Él. Dios es la cabeza de cada ser humano. Dios es la cabeza de la iglesia. Dios es el que dirige el pueblo que está predicando el evangelio para salvación y vida eterna de los demás. Entonces, cuando nos encontramos con estos obstáculos, Dios dice, no tema porque yo estoy contigo. No le tenga miedo a Dios. Dios no muerde, Dios quiere salvarlos. Y si usted no quiere hacerse cristiano por el resto de su vida, ponga a prueba, ¿no es cierto?, las promesas de Dios por unos 3 meses. Y todos los días arrodíllese a pedir a Dios y a reclamar sus promesas, a estudiar la Biblia y a conversar de su relación con Dios, con los demás. Y usted verá que en 3 meses usted habrá dejado muchas cosas que hoy le están causando estorbo para tener una buena relación con Dios, una buena relación en su trabajo, una buena relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, etc. Haga la prueba. Dios ha dicho, probadme en esto, y Dios está dispuesto a que nosotros lo hagamos. Principio número 4. Sepa que nada es demasiado difícil para Dios. Recuerde, sepa que nada es demasiado difícil para Dios. En otras palabras, Dios no conoce las derrotas. Dios no conoce el fracaso. El Dios que usted y yo amamos, el Dios que estamos predicando aquí, no conoce el fracaso. Este Dios poderoso, el que creó los cielos y la tierra con la palabra de su boca, no sabe lo que es haberse rendido y decir, bueno, me doy por vencido, la verdad que no puedo. No, usted no va a encontrar una parte en la Biblia donde, ay, Dios fue vencido. No, si usted y yo somos vencidos en el ámbito espiritual, es por la sencilla razón que nos apartamos de Dios. Mire cómo Dios pone este ejemplo. Dios dice que Él es el tronco, ¿no es cierto?, la vid, y nos compara a nosotros como una rama. Una rama, recuerde que el tronco no es el que produce, bueno, en ciertas plantas, tal vez en la mata de cacao, algunas, el tronco produce la mazorca. Pero en la mayoría de las plantas, en los árboles, es la rama el que produce. Pero corte usted una rama de un árbol y va a ver qué pasa con esa rama de ese árbol. Se muere. Usted y yo no podemos vencer los obstáculos si nos desconectamos de Dios. Dios es la fuente, nosotros somos los receptores. Jeremías, el libro de Jeremías, el capítulo 32, al verso 17, la palabra de Dios dice, ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu fuerza los extendiste. Y sigue diciendo, no hay nada demasiado difícil para ti. Póngase a pensar, un Dios que con la palabra de su boca llama las cosas a la existencia de lo que no existía. ¿Cree usted que puede tener algo imposible? Un Dios que por la palabra de su boca creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cree usted que haya algo imposible para Él? Permítame decirle que la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Y el Señor Jesús, en el libro de San Marcos, cuando viene un padre trayendo a su hijo endemoniado a los discípulos, y el Señor Jesús se había ido con otros 3 discípulos a orar al monte, estos se quedaron celosos, envidiosos, porque Jesús no los llevó a ellos. Y cuando este padre vino con su hijo que estaba endemoniado, ellos no pudieron curarlo. Porque la envidia, el egoísmo, esa supremacía de creerse más grande que los demás, de creerse más importante que los demás, que yo sé más, que tú sabes menos, que yo tengo más, que tú tienes menos, etc. Eso no nos deja crecer. Y cuando fue traído este chico, a los discípulos no pudieron sacar el demonio de ellos. Y cuando este hombre, padre de familia, vio al Señor Jesús que venía, le dijo, Señor, bueno, yo lo traje a tus discípulos, pero ellos no han podido. Y el Señor Jesús le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? No, siempre necesita tener fe, confianza. Pero el asunto es que muchas veces nosotros nos desconectamos de Dios por nuestro egoísta corazón.
Porque pensamos en nuestra autosuficiencia, que lo podemos hacer todo, pero no es así. No es usted, no es yo. Nada en esta vida es acerca de usted o acerca de mí. Todo es hablado de Dios. Todo es relacionado con Dios. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que murió en una cruz? Cristo es el que murió en una cruz. ¿Quién es que por gracia salva al ser humano? Es Cristo. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Dios tiene mucho que ofrecernos a nosotros. Más bien, cuando nosotros venimos a Dios, lo que hace el Señor es quitarnos todo lo que nos separa de Él, pulirnos, purificarnos y poner en nosotros su espíritu. Entonces, cuando se enfrenta a un obstáculo enorme, es fácil caer en el error de creer que el obstáculo es demasiado grande y que Dios no puede. Y mucha gente fracasa porque no espera que Dios actúe en su vida. Muchos nos apresuramos tan rápido. Esto me hace recordar la historia de dos buscadores de diamantes, ¿no es cierto? Estaban que con su pico, ¿no es cierto?, estaban cavando en la cueva, y de repente pues el uno se da por vencido y se da cuenta que 30 centímetros estaba la veta de diamante. En cambio el otro no se dio por vencido y alcanzó el propósito. No se dé por vencido. Los obstáculos están para poder desafiarnos a nosotros. Un cristiano ve un obstáculo como un desafío, y ese desafío Dios está dispuesto a ayudarlo a vencer. Recuerden los tres jóvenes en el horno de fuego. Ellos miraron, los verdugos a los que los iban a tirar se quemaron, pero sin embargo ellos vieron en ese momento, en ese obstáculo, cómo glorificar a Dios. Y porque ellos decidieron en su corazón, a través de ese obstáculo, glorificar a Dios, Dios mismo vino a través de Jesús a salvarnos. Yo puedo hacer eso por usted. Confíe en Él. Recuerde, sepa que no hay nada demasiado grande que Dios no pueda hacer. Principio número 5 y último, dice aquí: reconozca que Dios usa los obstáculos para un propósito. Como dije, Gálatas 5:20, mire cómo dice, perdón, Génesis 5:20, mire cómo dice: pero en cuanto a ti, quisiste hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, con el fin de lograrlo, el objetivo que Dios tenía para José, como lo es hoy, para salvar a muchas personas del hambre y de la miseria. Los hermanos de José le vendieron para deshacerse de él, pensando, ¿no es cierto?, que así iban a ser felices. Pero con el tiempo, recuerda estos obstáculos que José tuvo. Lea en Génesis, la historia de José. Él pasó, ¿no es cierto?, de ser tirado por los hermanos en una cueva, después vendido a sus parientes ismaelitas, luego a ser esclavo de Potifar, luego prisionero, etcétera, etcétera, hasta cuando todos esos obstáculos él los venció, sometido a Dios, y llegó el momento cuando Dios tenía para él algo importante: llegar a ser el gobernador de una de las grandes naciones del mundo de aquel entonces, y el que iba a ayudar a mucha gente a ser libre de el hambre. Entonces recuerde, reconozca que Dios tiene un propósito para los obstáculos. Un cristiano que no tiene obstáculos en su vida debe preocuparse, porque los obstáculos prueban tu fe. Los obstáculos prueban la capacidad que tú tienes de confianza en Dios. Los obstáculos nos ayudan a nosotros a echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado, como Jesús usó mano de las herramientas que Dios le había dado en aquel tiempo. La palabra de Dios, escrito está. Y así podemos vencer. Los obstáculos no solo nos recuerdan nuestra debilidad, sino también que nos recuerda que tenemos un Dios que es poderoso. Un Dios que está dispuesto a ayudarnos a alcanzar la victoria hasta el final. Recuerde, Él nos prepara y nos elige de una manera única para poder alcanzar o poder avanzar en el viaje de la santificación. El propósito final, la Biblia dice, es la glorificación de todo aquel que en Él cree. La glorificación, porque hay justificación, hay santificación, y la tercera, la glorificación, cuando este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, léalo, ahí está en la Biblia. No tenemos que inventarnos nada, está escrito en la Biblia. Dios quiere usarnos a nosotros
en este proceso de santificación para que seamos nosotros el testigo del poder de Dios, de que el Evangelio tiene poder para transformar la vida y tiene poder para ayudarte a vencer los obstáculos. Recuerde, las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina elegidos por el Señor y sus condiciones de éxito designadas. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Dice en este libro maravilloso, Gracias de Dios, ve que algunos tienen cierto tipo, ¿no es cierto?, de poderes y susceptibilidades que correspondientemente dirigidos podrían usarse en el avance de su obra. Mucha gente ve así. En su providencia coloca estas personas en diferentes posiciones y circunstancias variadas para que puedan descubrir en su carácter el tipo de flaqueza que tienen y así corregirlos. Y luego dice, una vez corregidos, prepararse para un servicio. Es que Dios es tan maravilloso. Hoy Dios me está ayudando, me está instruyendo, me está capacitando para servirle mejor. El que más sabe, más, ¿no es cierto?, capacitado está para servir mejor. El hecho de que seamos llamados a soportar la prueba muestra que el Señor ve en nosotros algo precioso que desarrollar. Algo precioso. Si usted está pasando por prueba, no crea porque Dios lo abandonó. Es porque Dios ha visto en usted algo precioso y quiere pulirlo para una obra mejor, una obra mayor. Si no hubiera en nosotros nada por lo cual pudiera glorificar su nombre, Dios no gastaría tiempo en nosotros. Pero Él vio en usted y en mí algo sumamente valioso y dio su vida en la cruz para rescatarnos. El Señor no echa piedras sin valor en su horno. Es un mineral valioso el que Él refina. Recuerde, es un mineral valioso el que Él refina. Por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a poder estar más aptos para poder servir a Dios. Entonces, sigamos con lo que sigue diciendo. El herrero pone en el hierro y el acero en el fuego para saber qué tipo, ¿no es cierto?, de material son. Dios lo pone ahí para saber qué tipo de material es usted. Porque Dios quiere darle, recuerda los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Porque Dios quiere a usted darle una obra, una tarea, un trabajo que hacer. Los obstáculos que tienen en la vida espiritual para pasar de año. Entonces, el Señor permite que, escuche bien lo que dice este mensaje, el Señor permite que sus escogidos sean colocados en el horno de la aflicción para probar de qué temperamento son y si pueden ser preparados para su obra. Belleza, ¿no? El Señor permite, vuelvo a leer para los que están viniendo nuevamente, el Señor permite que sus escogidos sean colocados en el horno de la aflicción para probar de qué temperamento son y si pueden ser preparados para su obra. Recuerde que el propósito de Dios es llevarnos de vuelta a casa. Y Dios, entre tanto que nosotros vamos caminando hacia la patria celestial, quiere que vayamos llevando a otros. Que no vayamos nosotros solos. Que no seamos egoístas con el mensaje que Dios nos ha dado. Por eso predicamos el Evangelio, para que usted también conozca, para que usted sepa que en Jesús hay salvación, que Jesús tiene poder para cambiar su vida. Mire, el pecado arruinó tanto la vida del ser humano, que Dios dice que todo es podridura, llaga, y no es cierto que nuestro corazón es tan mentiroso que no hay cómo confiar. Y de tal manera, el pecado ha hecho tanto daño en nosotros que Dios dice, tengo que hacerte nuevo. Por eso dice el apóstol Pablo, si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Dios no pone remiendos. Dios no es como los médicos que le dan una pastillita para calmarle el dolor de cabeza, o una pasta para ponerse donde tiene una llaga. Dios no pone parches, Dios cambia.
Dios cambia. Si usted tiene un problema en su vida, Dios lo va a cambiar. Dios le va a quitar eso malo y le va a dar lo que es bueno. Entonces recuerde, el trabajo debe de comenzar en el corazón. Usted tiene que tomar la decisión. Ya Dios tomó la suya hace muchos años atrás. Dios tomó la suya y la decisión de Dios era morir en una cruz del Calvario. Y si no hubiese sido en una cruz, en cualquier otro instrumento que hubiese existido en aquel entonces, Él igual hubiese muerto porque Él tomó su decisión de salvarlo a usted. Ahora la decisión es en nosotros. Dios quiere salvarnos. Puede parecer que debemos estudiar, mire este concepto interesante, puede parecer que debemos estudiar nuestros propios corazones y ajustar nuestras propias acciones con algún estándar propio. Pero escuche esto, pero esto es, ¿no es cierto?, un fracaso. Porque no importa cuántos ajustes yo haga a mi vida, a mi comportamiento, pueda que logre algo bueno, pero no es lo necesario para poder alcanzar la victoria. Esto de querer enmendar su vida, usted ha visto que hay gente que va a los centros de rehabilitación, hay gente que dice yo voy a dejar de fumar, hay gente que se pone a dieta, hay gente que todos los principios de año se pone metas para lograr, pero no pasa mucho tiempo y se dan por vencidos. Dios no es así. La meta que Dios tiene para ustedes es llevarlo al cielo en victoria, día a día victorioso. Entonces, la obra debe de comenzar en el corazón y luego el Espíritu de Dios comienza a tomar el control de su vida y la Biblia dice que hará de usted un templo donde mora Dios, donde morará la santidad, la verdad, el principio. Al conocer a Cristo por la gracia que Él nos ha dado a través del Evangelio y derramado abundantemente en la cruz del Calvario, es como nosotros vamos a ser transformados. Este pensamiento humilde dice acá, con humildad corregiremos cada falta y defecto de carácter. Debido a que Cristo habita en el corazón, seremos preparados para la familia celestial. Es que no es algo sencillo, no es algo liviano. Oiga, como decíamos la otra vez, el Evangelio no es una baratilla que si usted quiere lo coge, sino no, el Evangelio es su única oportunidad. El Evangelio es su única opción. Si usted quiere alcanzar la victoria, no hay otra más. Porque usted puede llegar a ser millonario en esta tierra, lograr todos los éxitos terrenales, pero cuando le toque morir, ¿qué se llevó? ¿De qué le sirvió? Tal vez por el tiempo que vivió aprovechó, pero la vida del ser humano no es un pedacito de años, 50 años, 80 años, 120 años. La vida para lo cual Dios creó al ser humano era para vivir eternamente, para que viva con Dios eternamente. Y dice aquí, con humildad corregiremos cada falta y defecto de carácter, debido a que Cristo habita en el corazón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Que habéis sido comprados por precio, y el precio que se pagó, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al reconocer esto, nosotros seremos preparados para la familia celestial de arriba. ¿Le gustaría a usted formar parte de la familia celestial? ¿Le gustaría a usted ser un hombre libre, una mujer libre de todo aquello que lo tiene ligado a Satanás? De todo aquello que lo tiene ligado al mundo, que no lo deja tener una buena relación con Dios, que no lo deja levantarse en la mañana a orar, a estudiar la palabra de Dios, que no lo deja compartir con otros porque le da vergüenza decir que usted es hermanito? Oiga, no le dé vergüenza, a Jesús no le dio vergüenza llamarse hermanos nuestros. Es el privilegio más grande que usted y yo tenemos. Todos esos obstáculos que hemos venido mencionando solo se pueden vencer a través de Cristo Jesús. Y una vez que Cristo muere en nuestros corazones, no habrá diablo que nos pueda vencer, porque separados de Cristo, el diablo puede hacer todo, pero con Cristo nosotros somos victoriosos. Recuerden. Entonces, el cristiano no debe retener sus hábitos pecaminosos y apreciar sus defectos de carácter. Es decir, usted no puede recibir la salvación y seguir pecando. Usted no puede decir, oye, he entregado mi vida a Dios y seguir haciendo lo que a usted le dé la gana. Porque el Evangelio tiene poder para transformar.
Y si usted ha entregado su vida a Jesús y sigue haciendo lo mismo que usted hacía antes, entonces usted está engañándose a usted mismo. Usted no está viviendo, usted no ha entregado, usted no le ha permitido al Espíritu Santo trabajar en su vida. Usted no puede seguir en el mismo estilo de vida que vivía antes si ha entregado su vida a Jesús. Su vida tiene que ser diferente. Porque el Espíritu de Dios viene a su vida para darle vida, para cambiarlo, para transformarlo. Recuerde que el trabajo del Espíritu Santo es prepararnos, santificarnos todos los días de victoria en victoria, porque al final, cuando Cristo venga por segunda vez y los muertos en Cristo sean resucitados y los que vivamos seamos arrebatados en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire, habrá una transformación, la glorificación del cuerpo del ser humano. El ser humano será glorificado. Entonces, cualquiera que sea la naturaleza de sus defectos, el Espíritu del Señor le permitirá discernirlos y se le dará la gracia para superarlos. Dios nos ama tanto que no le importa cómo vengamos a Él. Dios nos ama tanto que no le importa cuánta maldad hayamos hecho a otros y en nuestra vida. Pero nos ama tanto que no le va a permitir a usted y a mí seguir en la misma condición en que nos encontró. Porque Dios quiere pulirnos, Dios quiere prepararnos para aquel día cuando Él venga, resucitarnos de los muertos si estamos durmiendo en el sepulcro y transformarnos, o simplemente arrebatarnos en las nubes de los cielos y ser glorificados, ¿no es cierto?, con el Señor Jesús. Entonces, recuerden, cuando lleguemos al cielo, no tendremos que lidiar con ningún obstáculo, porque solo iremos al cielo aquellos que aceptaron el camino, la verdad y la vida. El único medio que Dios puso en este mundo para llegar a Dios se llama Jesús. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:14 y 15, que ha dado a su Hijo unigénito, versículo 16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvarlo. Dios quiere ayudarlo a vencer todos los obstáculos que no lo dejan ser feliz en esta vida. Dios quiere que usted reconozca que es valioso. Dios quiere que usted sepa que hay fortaleza, que hay poder en Dios para transformar su vida. Dios quiere darle la victoria. Dios quiere darnos a nosotros la victoria. Dios quiere ayudarnos a nosotros así como le dio la victoria a todos los héroes de la Biblia, como le dio la victoria a David cuando peleó con Goliat. Dios quiere que nosotros venzamos esos gigantes obstáculos que se nos ponen en la vida, confiando como confió Jesús, confiando como confió David, como confió Sansón, como confiaron todos, diciendo cómo puede ser posible que este pequeño obstáculo se interponga entre un Dios tan grande y poderoso y nosotros. Dios tiene el poder para hacerlo. La decisión la toma usted. ¿Qué le parece si este día invitamos a Jesús que venga a nuestras vidas y transforme nuestros corazones, nos dé la fortaleza para poder reconocer nuestros errores, ponerlos a sus pies y empezar a vivir el cambio? ¿Qué le parece si ahí donde está, si está sentado, donde quiera que esté, inclinamos nuestro rostro y le decimos, Señor Jesús, aquí estoy. Nada tengo que ofrecerte, solo este cuerpo, esta vida llena de debilidades, flaquezas, errores y malos hábitos para que tú lo cambies. ¿Le parece? Inclinemos entonces el rostro para orar. Querido Dios, hemos venido delante de tu presencia en esta hora, confiando plenamente en ti, en tu palabra, que tú has dicho, Dios, que la fortaleza para poder alcanzar la victoria viene de usted. Queremos ponernos en tus manos. Hoy nos ponemos a tus pies, pidiendo que tu misericordia nos alcance, Señor, y hagas en nosotros el trabajo que necesita ser hecho, y que logres en nosotros el objetivo por el cual tú nos trajiste a la existencia en este mundo. Padre, gracias te damos por tener en el corazón suyo el deseo inmenso de salvarnos. Gracias porque el Santo Espíritu está dispuesto a ayudarnos a alcanzar la victoria. Gracias porque en Jesús hay salvación. Padre, nosotros no tenemos nada que ofrecerte. Lo único que tú ves que tenemos es un cuerpo lleno de debilidades, flaquezas, una mente perturbada, un corazón ambicioso, un corazón vanidoso, un estilo de vida, oh Dios, que no es el mejor de todos.
pero queremos aceptar tu llamado. Queremos aceptar, oh Dios, el estilo de vida que tú nos quieres dar. Queremos aceptar tu misericordia para que tú pongas en nosotros el querer como el hacer tu divina y santa voluntad. Santo Espíritu Divino, ten piedad de nosotros y guíanos a estar más cerca de nuestro Señor Jesús, a estar más cerca de nuestro Dios el Padre y a poder escuchar tu voz siempre. Que tus ángeles nos acompañen y que ahora que hemos tomado esta decisión, cada vez que se nos presente cualquier obstáculo o cualquier tentación que tengamos que enfrentar, podamos decir como nuestro Señor Jesús dijo, escrito está, no solamente de aquello, de esto, del otro, el hombre vivirá, sino de aquella palabra que sale de la boca de usted, mi Dios. En tus manos nos ponemos y pedimos una bendición para cada uno de los oyentes, para cada uno de los que están presentes y para los que escucharán este mensaje. Padre, bendícenos para hacer una bendición para los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.